partir de este momento, en Radio Internacional, El Contador, con José Luis Benejam. Pues empezamos ya a contárselo todo. Será hasta las 8 de la tarde, cuando toquen las 7 en Canarias. Bienvenida, bienvenido. Esto es El Contador. Estamos en Radio Internacional. Nos disponemos a hacerle mucha compañía, contándole cosas que espero le resulten muy interesantes. Serán prácticamente 3 horas de radio viva, de radio intensa, radio la que a usted le gusta. Así que empezamos ya. Buenas tardes. Ibiza Melián, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, gracias. ¿Qué tal transcurre la vida allí en esa maravilla de isla en la que tú te encuentras, en Fuerteventura? Muy plácidamente. Muy plácidamente. Incluso para una escritora, abogada como tú, que siempre tiene tantos quehaceres y tantas ocupaciones y preocupaciones. Jurista. ¿Jurista? Sí, porque la verdad es que es muy tranquila la isla y permite, eso es lo que tienen los sitios tranquilos, que no tienen esa masificación y permiten ser más productivos durante muchas más horas, ¿no? Uh-huh. No tienes que utilizar, por bien, no tienes que utilizar tanto la carretera, no hay esos atascos, no hay tal. Entonces cuando vas a un sitio vas muy rápido y te permite durante lo largo del día utilizar más. Después tenemos un aeropuerto que tiene conexiones, es uno de los principales, y tiene conexiones con cualquier país del mundo, con toda la península, y puedes, si quieres, coger un avión y ponerte en otro sitio inmediatamente. Es más, mucha gente que vive aquí, incluso a lo mejor pasa tiempo aquí, pero trabaja o tienes sedes en otros sitios. O sea, que eso es lo bueno que tienen hoy en día las comunicaciones, que hemos avanzado muchísimo y no permiten que te estresen, así que muy relajado. Y si a eso le unimos el hecho de que estás en un paraíso, que es fuente de inspiración inagotable para todo tipo de actividades, pues ya miel sobre hojuelas, ¿verdad? Además, sí, porque Fuerteventura es una de las islas más largas, con lo cual es de las que tienen menos densidad de población. Y puedes ver casas bastante grandes, con muchísimo terreno, la naturaleza y demás. Con lo cual, en este caso, en Fuerteventura, sí se cumple. Bueno, pero Elmer Suárez, periodista, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Aquí tampoco se está mal en Madrid, ¿no? No, quiero decir aquí, que es verdad que tenemos en fin, unas condiciones de vida diferentes a las de Ibiza Melián en Fuerteventura. Aquí, pues, para encontrar naturaleza tenemos que recorrer 40 kilómetros, pero oye, 40 kilómetros que se hacen en nada. Unas autopistas, unas autovías fantásticas, y llegas ya a la sierra, a la Pedriza, donde tienes ahí, pues, verde, campo, montaña por recorrer, que no nos acabamos. Y bueno, es verdad que, eso sí, empleamos mucho tiempo en desplazarnos de un lado para otro, ¿no? Eso y además, sí es cierto. Pero además nunca vamos a alcanzar la dicha de nuestra compañera, porque ella tiene un paraíso en su nombre. Ibiza. Claro. Imagínense. Sí. Sí, es así. Ella es una acaparadora, definitivamente. Sí. De todas formas, tengo que decir que yo tengo un máster universitario de una universidad de ahí de Madrid y estoy realizando mis estudios de doctorado en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. O sea que estamos muy conectados con los madrileños. Hombre, siempre, claro. Bueno, pues vamos al lío. La que se ha montado, la que se ha formado con respecto a los mensajes de Puigdemont sobre el procés a Toni Comín. Estos mensajes que estaba leyendo en su smartphone, en su móvil, Toni Comín, y que en el momento de hacerlo han sido captados perfectamente, diríamos, robados, porque claro, Toni Comín no sabía que le estaban grabando en ese momento, ¿no? Y que se iban a reproducir luego, por tanto, pues una serie de fotografías, una serie de instantáneas de ese momento, de esa pantalla, ¿no? Ese pantallazo es ya memorable, con esos mensajes de Puigdemont a Comín diciendo que, bueno, que la fiesta se terminó.
De todas formas, yo creo que aquí hay que saber si ya estaba terminada la conversación entre él y Puigdemont o no, porque hay que entender que a nivel jurídico los derechos fundamentales se pueden invocar y se puede ir judicialmente para que los preserve el Estado, la justicia inmediatamente, son los máximos de máximo en la Constitución española, pero sí es verdad que hay derechos fundamentales que tienes que ponderarlos con otros. Y entonces aquí el derecho al secreto de las comunicaciones se pondera con el de la libertad de expresión de los medios de comunicación, el derecho a informar que tienen los medios de comunicación. Y después lo que dice la jurisprudencia del Tribunal Constitucional es que una vez que ha terminado la conversación, ya no se acogería al secreto de comunicaciones, sino se acogería al derecho de la intimidad. Y claro, el Parlamento no está preservado dentro del derecho de la intimidad. Estamos hablando que el derecho de la intimidad es para tu propia casa, para el ámbito familiar. Correcto. Y demás. Estamos diciendo que aquí es en el Parlamento. El Parlamento es un centro público. Claro, entonces yo me imagino que son los abogados, si ahora hay un conflicto judicial, me imagino que los abogados de la cadena que intervinieron los preceptos lo estarán preparando. Si terminó la comunicación, con lo cual ya no sería aplicable el artículo 18.3, que es el derecho del secreto de las comunicaciones, sino el derecho de la intimidad. El derecho de la intimidad, claro, ¿en qué sitio estábamos? Estábamos en el Parlamento y después habría que ponderarlo además con el derecho a la información, porque no estamos hablando de algo personal de Puigdemont, estamos hablando de una situación que es notoria, que afecta a muchísima gente, de lo que estamos todos pendientes. Exactamente. Y de todas maneras estás refiriéndote ahora mismo a las consecuencias que pueda conllevar por parte del Cámara de Ana Rosa Quintana. Hay que recordar que esto ha sido una exclusiva esta mañana del programa de Ana Rosa, de Telecinco. Y ahora tú te referías a las posibles consecuencias jurídicas que pueda haber o a las que se tenga que atender por parte del programa, por parte del propio Cámara, por parte de quien corresponda, al hacer público este momento, ¿no?, en el que Toni Comín estaba revisando sus mensajes de WhatsApp en su smartphone. Pero bueno, más allá de eso, y es un tema que podemos hablar de él, podemos debatirlo, podemos pues comentarlo todo lo ampliamente que queráis, que consideréis oportuno. Más allá de eso, lo que hay es una evidencia y es el contenido de esta comunicación, ¿no? Más allá de si es más o menos lícita la manera en la que hemos conocido el contenido de estos mensajes. Lo que interesa en realidad al común de los mortales entiendo yo, es el contenido de los mismos, lo que Puigdemont le comunica a Toni Comín. Y ahí, bueno, pues ahí hay contenido que puede sorprender a propios y extraños. Claro, es que lo que sacamos de esto, independientemente de que digo que después jurídicamente se pueda tomar, se han anunciado acciones legales, pero que hay que mirarlo de esa perspectiva, que no todos los derechos son a rajatabla, sino que hay que ponderarlos con otros. Pero es que lo que viene a reconocer es que ya está, que se ha dicho públicamente que esto va a seguir, que será sí o sí, pero hay que reconocer la evidencia, es decir, todos dentro de un Estado de Derecho nos tenemos que desentrañar, nos tenemos que mover dentro de los marcos de la ley. Fuera de los marcos de la ley no hay nada. Podemos negociar, podemos debatir lo que queramos, pero siempre dentro del marco constitucional y del marco de la ley. Y no sería la primera vez que el Estado español sufre órdagos de este tipo y no se ha dejado chantajear nunca, con lo cual ahora no va a ser distinto. Y después entra una materia jurídica. Yo creo que él es consciente, y me imagino que los asesores jurídicos se lo habrán dicho, de todo el entramado, el horizonte judicial que se les presenta, ¿no? Porque estamos hablando de delitos tan graves, malversación, se decía prevaricación, pero el de rebelión. Y el de rebelión con la que se montó ayer en el Parlamento es que es un punto más para tenerlo en cuenta, porque recordemos que la rebelión lo que exige es el alzamiento violento y públicamente, pero no violento de la propia persona, sino de un concierto tumultuario.
supuestamente el juez Llarenas o la policía ha intervenido unas agendas donde se declaraba cómo se iba a realizar todo el proceso, que no sabemos exactamente, porque está en sumario, no sabemos exactamente lo que decía, pero lo que dice la legislación o lo que dice la doctrina es que no solo tiene que ser la persona, o no, la persona puede no directa, en este caso Puigdemont o Oriol Junqueras, no alzarse él violentamente, sino que es un conjunto. A lo mejor él haber incitado, concertado con mucha más gente, independientemente de que esa gente se pueda identificar o no. Y ayer, desde luego, cuando las personas se abalanzaron delante del Parlamento y querían acampar ahí, es un hecho más, ¿no? Me imagino que ellos lo tendrán todo en cuenta, pero desde luego que lo que pasó en la Consejería de Hacienda en aquel momento, que no dejaban salir, estuvieron no sé cuántas horas sin salir la policía, el acoso que tuvieron los policías nacionales cuando no los dejaban salir de los hoteles y lo que les decían, ¿no? Que fueran de allí, que eran la opresión y demás, más lo que pasó ayer. Desde luego que es un cúmulo que se estará teniendo todo en cuenta. ¿Y qué es lo que pasa que si se declara la rebelión? Que ellos saben que se aplica el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el que dice que cuando ya sea firme el auto de procesamiento queda inhabilitado sí o sí, o sea que previsiblemente dentro de 2 meses no puedan presentarse a ningún cargo. Da igual que ayer lo hubiesen puesto como presidente, es que en 2 meses ya no va a ser presidente. Así es, pues esta es la situación. Los mensajes de Carles Puigdemont dicen, por ejemplo, tal cual, textualmente en catalán, eso sí, supongo que tienes claro que esto se ha terminado. Los nuestros nos han sacrificado, al menos a mí. Vosotros seréis consellers, espero y deseo, pero yo ya estoy sacrificado tal y como sugería Tardà. Esto es uno de los mensajes que le escribe Carles Puigdemont a Toni Comín. Otro dice así: el plan de Moncloa triunfa. Solo espero que sea verdad y que gracias a esto puedan salir todos de la cárcel, porque si no el ridículo es histórico. Histórico. Esto también lo dice Carles Puigdemont a Toni Comín vía mensaje de texto, bueno, un mensaje de WhatsApp. Entonces, bueno, parece que estos mensajes fueron enviados, o al menos leídos por el destinatario, pues a partir de las 8:30 de la tarde. Y hoy esto se ha ofrecido pues en rigurosa exclusiva en el programa de Ana Rosa Quintana de Telecinco. Sí, a ver, yo quisiera aprovechar a Ibiza para fijar una posición y para que ella, por favor, nos lo aclare. Puigdemont está convocado y tiene que comparecer ante el juez que le está convocando, pero él no ha sido sentenciado, él no tiene una sentencia ya, no tiene una condena. Y por lo tanto, pues ha habido casos en que a personas de altas jerarquías o de altos cargos, pues han sido convocados y además les han planteado los interrogatorios por escrito y lo han hecho, o inclusive vía a través de teleconferencia y demás. ¿Es que acaso para buscarle salidas a esta situación, porque es que nadie está planteando salidas, o sea, se está llevando esta situación al límite donde se va a salir de las manos el control de la gente, porque es que esto ya no es entre Puigdemont y Junqueras y 4 o 5, sino que es la gente también presionando las decisiones y están victimizando a unas personas que con culpabilidad o no, todavía no han sido procesadas. Y pues no puede haber una posibilidad de que le interroguen y que pueda haber un curso a esta situación, porque es que él todavía no ha sido condenado. Claro, pero ¿sabes lo que pasa, Elmer? Que aquí por eso insisten tanto en el de rebelión. Todos estos casos de que hablamos, hay presunción de inocencia hasta que no haya una condena, y para mí hasta que no haya una condena firme. Pero lo que está claro es que siempre y cuando todos esos casos estamos hablando de delitos, es verdad, delitos graves, malversación de caudales públicos y demás, pero tenemos que tener en cuenta que aquí la incidencia se hace en el delito de rebelión. Y el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por el que automáticamente se inhabilitan cuando ya son procesados por un auto sin haber sido siquiera condenados y sin haber empezado el juicio oral,
son para delitos de terrorismo y rebelión. Por eso se está articulando, me imagino, presuntamente, estarán articulando mucho el delito de rebelión. ¿Y qué es lo que pasa? Que con lo que pasó ayer y que se retransmite día tras día y que está recogido por los medios de comunicación, ese delito cada vez se advertebra más y se configura más. Si fuera en el delito de malversación de caudales públicos y de prevaricación estaríamos hablando de otras cosas, pero como es el de rebelión es completamente distinto. Y vamos a ver, el de rebelión no es cuando se consuma el golpe, porque estamos hablando que el delito de rebelión es un delito contra la Constitución. En este caso, de subvertir la Constitución, de subvertir la monarquía, presuntamente ellos declararon una república, vivimos en una monarquía parlamentaria, y de declarar la independencia de una parte del territorio español, que lo recoge el delito de rebelión. Y lo que te dice es, vale, tú puedes ser que no cometieses violencia, pero tú te concertaste con mucha gente, aunque tú no lo intentaras directamente o no hablaras con ellos directamente, pero ellos se vieron concernidos y se sublevaron. Recordemos eso, el caso de cuando quisieron entrar en la Consejería de Hacienda, y además tiene que ser público, ese alzamiento tiene que ser público, está grabado en los medios de comunicación. Recordemos todo lo que pasó con los policías y recordemos lo de ayer, se convoca una manifestación, después se dice que es pacífica y demás, pero presuntamente es previsible que ya se sepa, se puede presumir lo que puede pasar. Y mira, hay un ejemplo práctico para que todo el mundo lo entienda. Cuando el fútbol hemos visto que ha cambiado muchísimo de discurso. ¿Por qué? Porque antes que salían los entrenadores, soliviantaban a la gente, al final ¿qué pasaba? Que se enfrentaban unos defensores de un equipo con el otro. Ahora cada vez que vemos a un entrenador, el otro día lo vimos en el tema de Cataluña, y para mí Valverde hay que felicitarlo porque estuvo exquisito, lo primero que hizo cuando hubo aquel conflicto entre el Barcelona y el Español es zanjar el tema y intentar que la gente no se sublevara, intentar que no llegase esa fricción. Pues desde parte de los políticos, cuando tú sabes que dices determinadas cosas, sabes que estás soliviantando a la población y que eso al final tiene unas consecuencias, y las consecuencias se vieron ayer y al final no fueron peor porque llegaron a un acuerdo con la policía y se marcharon para su casa, pero la pretensión era acampar allí hasta que realmente no se consiguiera lo que ellos querían. Entonces, cuando decimos no hay una condena, no hay tal, pero hay que mirar todos estos hechos en conjunto. Y si se da la rebelión, y yo creo que se lo están articulando bastante al Tribunal Supremo, estamos hablando de uno de los delitos más graves y de otra cosa completamente distinta. Perfecto, pero hay otra situación, y es que todos sabemos que esos partidos son independentistas y desde su creación son independentistas y han sido votados y han participado en las elecciones y han sido elegidos los que han sido elegidos y que suman una mayoría. Si estos partidos son independentistas desde su raíz, desde sus orígenes, su razón de ser y participan activamente en política y la gente puede votar por ellos, entonces si la Constitución no permite el independentismo, pues tampoco podría permitir unos partidos que pregonan y que lideran y que su razón de ser es el independentismo. Tú puedes pedir lo que tú quieras, siempre que te muevas dentro de los márgenes legales. Tú puedes decir, de aquí a no sé qué, yo queremos la independencia, pero para eso tienes que hacerlo dentro del marco de la Constitución. ¿Y cuál era el marco de la Constitución? Cuando Ibarretxe se sometió, fue al Parlamento y dijo, porque esto es una decisión que compete a toda España, fue al Parlamento, se sometió y al final se rechazó su intención de quitar una parte de España del resto. Pues dentro de un marco legal tú puedes defender lo que tú quieras, pero fuera del marco legal no. Y recordemos que aquí en este país durante muchísimo tiempo se intentó darle pulsos al Estado y no se claudicó nunca, y lo que no se puede es claudicar, porque si no es que nos cargamos el propio Estado de Derecho, independientemente de que creamos una cosa y demás. Y después lo que no se puede utilizar es, no, porque lo votaron. Es que nos podemos unir en el Parlamento y votar mañana que vamos a ir contra los de las camisetas verdes. Y eso no sería lógico. Igual que si voy a trabajar y yo firmo un contrato y el derecho de las partes vale firmar que si no trabajo me cortan un dedo. Es que eso es nulo de pleno derecho. Entonces, lo de las votaciones sí está bien, pero dentro del marco de la ley, porque la ley es la que preserva a las minorías de que al final las mayorías no le pasen por encima.
Y por eso, y entonces no sería desde la raíz cortar el problema, o sea, no se permiten la formación o constitución o creación de partidos independentistas en España, porque la Constitución no permite que se sesione a alguna comunidad o algún territorio del territorio español. No, pero lo que dice la Constitución es que para una decisión de ese calado tienen que decidir todos los españoles. Por eso Ibarretxe fue al Parlamento allí de intentar convencer a todos los españoles. Pero es que cuando se le propuso a la parte de políticos catalanes dijeron que no, que ellos no tenían que ir para nada allí. Entonces no te estás sometiendo a las reglas. Dentro de las reglas las puedes cambiar. Y es más, hay que recordar que cuando se hizo la Constitución, los catalanes participaron de ese proceso de aprobar la Constitución y de realizar la Constitución. Hace poco estuvo un representante de aquel momento y que era catalán, Roca, estuvo en el Senado explicando cómo se había llevado a cabo la Constitución. Y era digamos de una determinada parte. O sea, tú puedes proponer lo que tú quieras, pero dentro de las líneas legales. Y dentro de las líneas legales, vente al Parlamento, al Congreso español, e intenta convencer a todo el resto de los diputados de que esa línea es la que van a seguir. Y ellos te votarán, porque una decisión de ese tipo concierne al resto de los españoles. ¿Y no se pueden declarar entonces ilegales esos partidos independentistas? Se podría declarar ilegal. Yo creo que yo soy partidaria de legalizar nada, y leyes poquitas para que todos sepamos cuáles son y cuanto más mejor. Pero independientemente, lo que dice la Constitución es que si yo monto un partido y el partido está montado y reitero que voy a cometer un delito, entonces sí se puede legalizar. Es decir, por eso, si se dan cuenta, se cuidó muy mucho Esquerra Republicana y eligieron al representante del Parlamento de Esquerra Republicana, de que iba a intentar llegar a un diálogo, un consenso y que va a ser el representante de todas las voces. Porque si ellos en ese momento dice que su intención sí o sí iba a ser la independencia, podrían incurrir, estamos volviendo a lo mismo, podrían incurrir en la ilegalización del partido. ¿Qué es lo que pasa? Que también a mí me parece que Puigdemont no está siendo ecuánime con el resto de sus compañeros, porque todo lo que se está montando le está dando argumentos jurídicos al juez para decir, no, es que no podemos sacarlos de la cárcel, debe seguir vigente la prisión provisional, porque recordemos que no están condenados, porque hay peligro, es evidente que hay peligro de reiteración del delito, es evidente que hay peligro de que se produzcan más cosas. Entonces él no está tampoco siendo ecuánime con el resto de sus compañeros. Dentro de la legalidad y dentro de los demás, lo que tiene que buscar es una situación que no sea solo intente solucionar su cuestión personal, sino también la del resto, porque desde luego con estas posiciones sí o sí, o yo voy y manda a todo el mundo, presuntamente todo el mundo va al Parlamento a montar la que se montó ayer, al resto de sus compañeros que están en prisión no le está haciendo ningún favor. Y si al final ellos lo que están defendiendo es una idea, da igual, se supone que esa idea no es en base a una persona, sino en base a un objetivo, ¿no? Al final más autogobierno o lo que quieran, o dentro de los cauces legales, digamos que negociar y ver lo que se puede hacer dentro de los cauces legales, pero de esta forma se está imponiendo lo personal. Los mensajes a los que nos estamos refiriendo fueron captados del móvil de Toni Comín por un cámara, como hemos dicho anteriormente, durante un acto en Lovaina, en el que estaba previsto que participara el propio Carles Puigdemont, aunque finalmente mandó un vídeo y no participó de una forma presencial. El cámara se situó, el reportero gráfico se situó tras el exconsejero mientras este recibía los mensajes del expresidente. Los mensajes fueron cruzados mientras la tensión estaba creciendo en los alrededores del Parlamento en la tarde de ayer, como todos recordaremos, con cientos de personas saltándose los cordones policiales para protestar por el aplazamiento de la sesión de investidura prevista inicialmente para ayer por la tarde. También fueron escritos al tiempo que el propio Puigdemont divulgaba en las redes sociales un mensaje a sus seguidores, a los catalanes independentistas, en el que pedía unidad a los suyos. Insistía en que él es el único candidato posible a la Generalitat, a presidir la Generalitat de Cataluña, y reclamaba a los secesionistas continuar con el movimiento pese a los vetos constitucionalistas. Por otro lado, al mismo tiempo, reconocía a Comín
que esto estaba terminado, que ya no había nada que hacer. Reconocía que el gobierno de España le había ganado esta batalla y que en fin, que iba a dedicar los próximos años a restablecer su prestigio, a intentar defenderse de las calumnias de las que él siente que ha sido objeto a lo largo de estos últimos tiempos. Por tanto, ahí de alguna forma le confiesa Carles Puigdemont a Toni Comín que a partir de ahora velará por sus intereses, los suyos, los particulares, los personales, que estará pendiente de restaurar una buena imagen para él y que trabajará por y para su prestigio personal. Por tanto, ya dejando de lado ideas independentistas y demás. Pero ahí es donde se plantea la gran incógnita. Entonces, ¿quién queda y qué decisión se va a tomar frente a las mayorías que hay en el Parlamento de Cataluña? O sea, ¿a quién pueden elegir y de qué corriente para poder desatar este nudo y para poder que haya normalidad, para recuperar la normalidad de Cataluña en cuanto a lo económico, a lo social, a lo político, a lo administrativo? ¿Cuál sería la alternativa a plantear y en candidatura de quién? De todas formas, lo que están diciendo es, oye, es una persona, yo creo que hasta ellos mismos, porque lo que no es justo es que digan es que se quiere cambiar la voluntad popular. No, ellos tienen mayoría de escaños, no mayoría, la lista más votada fue Ciudadanos, pero bueno, es verdad que nuestro sistema parlamentario tiene mayoría de escaños. Ustedes pueden poner a quien ustedes quieran, pero dentro de la legalidad, y no me parece de todas formas ecuánime por parte de él que le pida al presidente del Parlamento que se salta a la torera la legislación, los dictámenes judiciales, porque al final sabe que con eso, si él lo hiciera, vería otra vez un horizonte judicial como el resto. Y yo creo que no deberías pedir que se sacrifique en los demás cuando él ni siquiera está en España, está en otro sitio. O sea, tiene que ser conjunto con todo el mundo. Con lo cual, ellos sigan gobernando, existe el sistema parlamentario, lo podemos cambiar después de las reglas o podemos intentar valorarlo, lo que quieran, pero ahora mismo ellos pueden poner de su grupo o de su corriente a quien ellos quieran y desatascar la situación y desde luego ponerse a trabajar por lo que es Cataluña y por los problemas de los ciudadanos, porque lo que es una pena es que al final quien está padeciendo todo este tema es los ciudadanos de Cataluña, que no ven que sus problemas se resuelvan, empresas se han ido muchísimas, baja la ocupación turística, baja la economía y al final quien lo están padeciendo son ellos quieren soluciones. Y recordemos que es verdad que a ellos les votó bastante gente, pero es que también les votó muchísima gente a los que no quieren segregar España, y cualquier político que divide, fractura a una población, porque al final el fin de la política es la cohesión social, y más en España con los precedentes que tenemos en nuestra historia. Intentar fraccionar a la ciudadanía me parece fuera de lugar, desde luego merecería un castigo. Y recordemos también lo que empezó un poco en broma, el tema de Tabarnia, que Barcelona y Tarragona se separaron, es que ya me parece ya hasta un disparate, ¿no? Ayer alguien sacaba a colación unas palabras que dijo un político de que antes que fracturarse España se terminaría fracturando Cataluña. Pues qué triste, ¿no? Que al final la sociedad está padeciendo eso. En relación a todo este tema que estamos abordando, decir que Puigdemont ya ha reconocido a través de su cuenta oficial en Twitter que los mensajes a los que estamos haciendo continuamente referencia en la tarde de hoy efectivamente son suyos, han sido realmente escritos por él, dirigidos a Toni Comín de forma privada. Y dice además, añade que es humano y que a veces también duda. No obstante, dice que también se siente presidente de la Generalitat y que no se va a arrugar, que va a continuar, en fin. Esto es lo que ha publicado en su cuenta de Twitter el expresidente Carles Puigdemont. Bueno, ¿alguna cosa más en relación a este tema? Yo me quedaría con las palabras que dijo el presidente del Parlamento cuando lo nombraron, que iba a intentar gobernar para todos, ¿no? Al final de lo que se trata es que
que dentro de sus ideales y dentro de la legalidad gobiernen y realmente devuelvan la tranquilidad y la cohesión a esa zona, y dentro de sus competencias y dentro de la legalidad que dialoguen y que pidan lo que quieran, ¿no? Pero dentro, desde luego, del marco, porque si nos cargamos el marco constitucional, desde luego, esto sería España un disparate, y recordemos que España, precedentes históricos lamentables tenemos muchísimos. Yo creo que ahí también hay que tener en cuenta la decisión que tomó el presidente de la Cámara, del Parlamento, Torrent, porque al aplazar esta decisión, él podía haber incurrido en algunas decisiones y en algunas actitudes que podrían ser condenatorias para él, solamente para él, por el cargo y por haberle dado pues el trámite a este debate de investidura, y en el que cómo se iba a proceder. No tenía claridad sobre cómo se iba a proceder, y si se hubiera actuado pues con el candidato fuera del territorio catalán, pues habría sido asumir unas responsabilidades de las que él no tiene en este momento claro que debe ser el quien las asuma. No, está claro que lo que saben es que si desobedeces una orden judicial, al final le va a pasar como el resto. Y condenas por prevaricación, que tomar una decisión a sabiendas que es injusta porque tienes una resolución judicial y te están diciendo que no. En España hay muchas, no, muchísimas, y cada día se dan más. Bueno, pues cambiamos de tema. ¿Estáis al tanto de lo que ha publicado el periódico The Times en relación a cómo ser español? Es decir, en relación a cómo somos los españoles en realidad, es lo que venía a decir el artículo, vamos, el reportaje. Impresionante, ¿eh? La imagen que tenemos por ahí fuera, y en concreto la imagen que tenemos los españoles en el Reino Unido, y es que nos han puesto a caer de un burro. Que si somos gritones, no sé en qué se basan para decir tal cosa, la verdad. Eso es una mentira, eso es una falacia. Esto, vamos, es una leyenda urbana. Que si en los bares, esto va por Madrid concretamente, me parece a mí, que si en los bares tiramos las cosas al suelo, sin importarnos de qué se trate, acumulándose la suciedad con bastante facilidad. En los mismos, que si somos impuntuales, que si uno quiere ser español, que si un británico quiere ser español, lo que tiene que hacer es llegar siempre media hora tarde, y quizá incluso llegando media hora tarde llega pronto. Ahí está el origen latino. De verdad que no sé en absoluto cómo es posible que se haya publicado tal cosa. Bueno, el artículo pues es así, tal cual, se titula de esta manera: ¿Cómo ser español? Y bueno, es una pieza pretendidamente humorística de consejos para no parecer un guiri en España, que ha desatado la furia en redes sociales, concretamente en Twitter. Impresionante todo la polvoreda que se ha levantado en relación a este reportaje, que la verdad es que no nos deja en muy buen lugar. Opiniones. De todas formas, lo que hay que decir es que muchas veces los propios enemigos de los españoles somos los enemigos mismos, nosotros mismos, ¿no? Porque nos vendemos, estamos todo el día a la gresca y nos vendemos como nos vendemos. Decía que muchas en la literatura, ¿no? Que España era cainita de por sí, ¿no? En donde proliferaba la envidia y demás. Y quizás cuando nos peleamos entre nosotros mismos, esa imagen la damos al exterior. Y no somos mucho de pelearnos, de decir que el otro lo hace peor y demás, cuando vemos que en el resto de países, desde luego, que cualquier cosa la ensalza. Por eso es bueno lo de la marca España que se está haciendo para quitar todos estos tópicos, porque la realidad es que somos productivos, la realidad es que hay muchísimas personas en España que trabajan en multinacionales extranjeras, donde la mayoría son de otros países, holandeses, alemanes, ingleses y demás, que al final las compañías españolas, algunas compañías españolas son punteras y tienen los principales contratos a nivel internacional. Recordemos el AVE que se estaba haciendo en Oriente Medio, el Canal de Panamá, muchísimas empresas con una cotización increíble en el exterior. Y después tenemos en el ámbito deportivo, tenemos a los primeros espadas a nivel internacional, no solo en el fútbol, sino en el tenis, el otro día en el balonmano y demás, y también a nivel de ciencia, de literatura y muchísimas cosas más. Con lo cual, lo que deberíamos hacer los españoles es vender lo que tenemos bueno, en vez de remarcar nuestras fortalezas, en vez de todo el día estar enseñando nuestras debilidades para que no pasen estas cosas. Y de todas formas decir que al final nuestro carácter, por la situación que tenemos, quizás
quizás por las más horas de sol que tenemos, por el ambiente soleado y demás, es verdad que tenemos otro carácter, pero precisamente por esa amabilidad, hospitalidad, tenemos el número de turistas que tenemos. Pero precisamente dice Chris Haslam, el cronista de Sunday Times, que no somos nada corteses, que no somos nada educados, que hay que olvidarse de cualquier atisbo, de cualquier mínima expresión de educación y de cortesía para ser un auténtico español. Eso es lo que recomienda él a los británicos que quieran sentirse españoles en España. Yo creo que depende de cómo se enfoque lo que se quiera decir, porque hay cosas que pueden ser realidad y uno puede convivir con ellas y son costumbres, Hombre, lo de que somos impuntuales no es para nada en absoluto cierto. No, eso no es cierto. Pero el hecho de que en los bares se acumule en el suelo y que se pueda hacer eso, es más, cuando uno entra en confianza con la gente, eso no lo barren porque dicen que hay que dejarlo ahí para que se vea que hay movimiento, que hay gente que el producto que se ofrece en ese lugar es producto apetecible, claro, que la gente va y lo consume, o sea, y que ha pasado cosas, por allí mucho. Por eso depende cómo se plantee, pero sí, que eso tampoco hace malo, eso no es nada malo, eso forma parte de la idiosincrasia de los españoles y no hay nada contra eso. Dice Chris Haslam, el corresponsal dedicado a los viajes, al turismo, en el dominical de Times, de Sunday Times, que hay que maldecir como un soldado. Dice, beba el vino tinto frío y siempre termine su cena como si no hubiera un mañana. Esto es lo que recomienda, entre otras cosas, en el periódico el susodicho periodista. Y además, pues dice que siempre hay que intentar llegar tarde, salvo que te esté persiguiendo un toro. Entonces ya sí, date prisa y llega cuanto antes a donde estés, a donde consideres que estás a refugio, ¿no? En fin, yo digo que se ha quedado a gusto, de vacaciones. Se ha quedado a gusto. Pues, le planteo un tema, José Luis. El tema de la declaración de non grata al embajador de España en Venezuela. Adelante, hablemos. Sí. Pues el hecho es del tema de ver cómo el presidente, en las Cortes por la convocatoria a las elecciones anticipadas, que lo hacen a través de la Asamblea Nacional, que no es el ente que debe convocar a elecciones, sí, lo hace además Diosdado Cabello, el vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, y debe ser el Consejo Nacional Electoral quien convoque. Pues además porque en noviembre de este año se vencería el periodo de Nicolás Maduro. Pues dicen que por las sanciones que ha producido la Unión Europea, reunida contra 7 funcionarios de Venezuela, entre ellos el fiscal, entre ellos la directora del Consejo Nacional Electoral, Tibesay Lucena, y otros varios cargos muy importantes, pues dicen que fue España quien hizo ese trámite en la reunión que tuvo con el consejero de Estado, el jefe de Estado de los Estados Unidos, quien hizo el trámite ante la Unión Europea para que sancionaran a esos 7 funcionarios. Recordemos que Estados Unidos también sancionó a 13 funcionarios del gobierno de Venezuela, y entonces que ellos también lo hicieron aquí, y Nicolás Maduro, pues lo que hizo fue decirle a Rajoy, enviarle un mensaje diciéndole que se ponga en 4 porque le van a dar una pela. A lo que respondió el presidente Mariano Rajoy, pues en una entrevista que concedió en un medio de comunicación, pues que no era nada raro esto. Pero además, ante la situación que se ve en que declaran persona non grata al embajador de España en Venezuela, pero en la mesa de diálogo que se está llevando a cabo entre el oficialismo o el gobierno de Nicolás Maduro y la mesa de unidad democrática, pues está el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como vocero y pues ayudando a ese diálogo. Frente a esa situación no debería haber una posición unificada de España frente a situaciones como esta. Ibiza.
Yo quiero decir que lo de Venezuela es una pena, y más lo decimos los canarios por el lugar que nos toca, porque sobre todo en la provincia más occidental, en la provincia de Tenerife, hay muchísimos canarios que emigraron en su momento a Venezuela. Nosotros en la otra parte, en la provincia de Las Palmas, emigramos a otros sitios, porque como Andalucía, Extremadura o Galicia, pues eran de las zonas, digamos, menos favorecidas económicamente de España. Y había muchísimas personas en Canarias que emigraron a Venezuela. Es más, cuando todas las elecciones siempre se dicen que es una de las provincias de Canarias, ¿no? Y siempre se ven muchísimos políticos que van y vienen. Y es realmente lamentable toda esa gente que a lo mejor sus padres fueron canarios, pero ellos crecieron en Venezuela, como al final han tenido que traer a su familia, retornar sin nada en la situación. Yo escribí un libro sobre el tema de, como umbral, hablando de mi libro, sobre el tema de corrupción, pero también sobre los tópicos de que hay entre los españoles y el resto, y de cómo, sobre todo España y Portugal, al final somos los herederos, nuestros herederos culturales es Latinoamérica y en especial Venezuela. Como al final en esos sitios hay tres sistemas políticos distintos. Están lo que son dictaduras plenas, como puede ser Cuba, las democracias, como podemos ser el resto occidentales, dentro de los parámetros estudiados dentro de la comunicación política, y están los autoritarismos competitivos. Los autoritarismos competitivos es que no llegan a ser ni dictadura ni llegan a ser democracia, y se distinguen porque la oposición al final se fusiona en un solo grupo, de tal forma que puedan revertir la situación política de ese lugar. Se les coarta la libertad de expresión, los medios de comunicación están amordazados y demás. Y lamentablemente ya Venezuela no va hacia autoritarismo competitivo, sino va a otros derroteros muchísimo peor. Y no solo en el caso de las próximas elecciones y las adelantas, sino también creo que la Iglesia ha pedido que al final haya unas elecciones realmente donde se puedan garantizar los derechos de todos. Que España diga o no diga, es que tenemos que tener en cuenta nuestros lazos culturales, porque como decimos, España y Portugal, nuestros herederos culturales son Latinoamérica. Al final somos casi como uno. En Galicia, en Argentina, por ejemplo, a los españoles se les llaman gallegos de toda la gente que emigró de Galicia a Argentina, con lo cual decir que España es igual que Alemania, igual que el resto de países, no, por supuesto que nuestros lazos son muchísimos mayores, más y intensos, está claro toda la gente que nosotros estamos allí y la gente que hay aquí. Es una pena lo que está pasando, y al final vemos como se envuelve en la bandera de decir cualquier cosa Maduro, y la población sigue pasando las calamidades que están pasando. Y esto es una situación que deben converger todos los partidos y debe ser al unísono. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces pues se dicen de una forma o se dicen de otra, pero yo creo que cualquier persona que le preguntes dentro de España la situación que está viviendo Venezuela, a nadie nos enorgullece y a nadie nos gusta. Pues veremos qué pasa, porque también han llamado al embajador español también, y al de Venezuela ya lo habían llamado con anterioridad. Pues sí, por la reciprocidad que se estila en el ámbito diplomático. Y el ministro de Relaciones Exteriores pues también había llamado y pues también tratar de declarar al embajador de Venezuela aquí también en las mismas condiciones, o sea, el trato igualitario. Me llama también mucho la atención otra noticia, que una infanta ya amanezca hoy como doña. O sea, que la responsabilidad que se le delega a la niña por su corta edad y porque lo es Leonor, pues hoy se le trate como doña Leonor. Por ser la heredera. El protocolo así lo marca, sí. Entonces ya hoy titulan doña Leonor, hace su primera venia, ¿sí? Claro. Su primera reverencia. Reverencia, eso es. Sí. Todo por lo del toizón de oro. Claro, sí. O sea, ya se le perdió la infancia, ya no tiene derecho a ser niña, ¿no? Ya se le enajenó la infancia. Ya. Sí, es así. De todas formas, eso hay que verlo dentro del contexto ritualístico, ¿no? Porque si al final el rey, presuntamente, en el pasado, eran la representación de la divinidad en la tierra, ¿no? Se suponía que tenían sangre azul.
habrá que verlo. Entonces la Casa Real nunca se podrá mirar que el resto del resto de los ciudadanos de España. Representa una imagen, una tradición, y lo que se está haciendo es repetir la tradición que se hizo Juan Carlos con su hijo Felipe, ¿no? Darle el toisón casi a la misma edad, igual que Juan Carlos se lo concedió a él, la primera persona que se lo concede Felipe VI, a su propia hija, como decir, esta es la continuidad de la monarquía, ¿no? Esto hay que verlo todo como una imagen dentro del ritual que se está posicionando para que haya una tradición dinástica dentro de la monarquía, que no era solo su padre Juan Carlos, que el primer toisón que le dio se lo dio a su hijo Felipe, sino que también él continúa la tradición y ahora le da el testigo a su hija y le dice los valores que tiene que tener cuando sea la futura reina de España. Se supone que es un ritual y una tradición, y dentro de eso es que hay que mirarlo, ¿no? No creo que haya que sacarle demasiado puntilla, y además me imagino que ahora decían que también, siguiendo la tradición, daría también el discurso en los premios Princesa de Asturias. Claro. Bueno, como todos bien sabemos, todos no, pero la mayoría bien sabemos, el toisón de oro, a fin de cuentas, es una joya que constituye una imposición a los herederos de la corona y por supuesto no es algo que... Vaya, me quedo sin voz. Y no es algo que no es un collar que compre el rey, en este caso, que haya comprado el rey Felipe VI, ¿no? Sino que data como mínimo de la época de Alfonso XIII. Lo digo porque Pablo Iglesias ha cargado contra el rey, precisamente contra Felipe VI, diciendo, digo textualmente lo pronunciado por Pablo Iglesias, que el rey le ha comprado un toisón de oro de 50.000 euros a la princesa de Asturias, ¿no? En fin, yo creo que Pablo Iglesias estaba cuando menos mal informado, sino malintencionado. Sí, porque hay que recordar que que además está escrita a la Casa de Borbón esa tradición, que es como una tradición de cualquier otra orden caballeresca, y que cuando fallece la persona a la que se le concede, se vuelve a revertir la joya, con lo cual me imagino que habrá un registro de todas las que se dan y las que vuelven a entrar y se vuelven a conceder. El acto de ayer fue simbólico, ya que el padre, al primero que se lo da, Juan Carlos I, la persona que se la da a su hijo, y se la da más o menos a la edad que se la dio a Leonor, él hace lo mismo. ¿Y qué quiere reflejar con eso? ¿Cuál es la visión que quiere reflejar? Que ella es la futura heredera y que la tradición seguirá así. Además, tenemos que tener en cuenta en una cuestión muy importante, porque no se ha modificado la Constitución cuando dice lo del varón, con lo cual ya está reflejando que ella va a ser niña, no tendrán varones, y que ella será la futura heredera si no se reforma la Constitución. En la línea de lo que estamos diciendo, en concreto ese toisón de oro que el rey impuso a su hija, la princesa de Asturias, es el toisón que perteneció en su momento a don Juan. Es decir, al abuelo. Al conde de Barcelona. Al conde de Barcelona, al abuelo del actual rey de España. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. No hay tiempo para más. Son prácticamente las 6, las 5 en Canarias. Pasa el tiempo volando, ¿no te parece, Ibiza? Mucho. De todas formas, cuando lo pasas muy bien con la gente, pues se lleva mucho mejor. Es un placer participar y es un placer poder compartir con los oyentes toda la actualidad nacional y que nos apasiona tanto. Para nosotros también es un placer tenerte todos los miércoles con nosotros en El Contador, para contar cosas, para contar lo que ocurre en España y en el mundo, para contar los entresijos de la actualidad. También es un placer que participes de todo ello. Elmer Suárez, gracias. Muchísimas gracias. Aquí estaremos dentro de 8 días. Claro que sí. Pues hasta la semana que viene. Muchísimas gracias a ambos.